Entonces, bueno, aquí nos entregan V, que va a ser el espacio, este ya es espacio vectorial, ¿listo? Sería el espacio vectorial de matrices de orden 2 por 2. Entonces, aquí podemos imaginar todas las matrices, todas las matrices que sean cuadradas de orden 2 por 2, dos filas, dos columnas, todas las que se les ocurra, ¿listo? Y nos dan un H que es un conjunto, hasta aquí es un conjunto solito ahí aparte, que tiene esta forma, son matrices A, las definen de esta forma, son matrices 2 por 2, pero tienen esta característica, miren que esta diagonal, en la diagonal principal son ceros, y el número de aquí, entre ellos son el opuesto, entonces si aquí es A, acá será menos A, listo, por ejemplo, aquí podría ser, bueno, podríamos colocar 4, el número 4, entonces acá sería menos 4. O pilas con esto, acá podría ser menos 5, este podría ser menos 5, entonces el opuesto acá sería 5, ¿sí? No necesariamente porque esté aquí el menos, quiere decir que este número es negativo, no, porque si A es negativo, entonces este se convierte en positivo. Lo que hace este menos es que nos está indicando que es el opuesto del número de acá, ¿listo? Entre ellos son opuestos. Porque muchas veces pensamos que, bueno, cuando estamos trabajando con letras, sobre todo, pensamos que cuando hay un número negativo antes de la letra, todo se convierte en número negativo. No va a pasar así porque depende de qué signo tenga la letra. ¿Listo? Por ejemplo, como les decía, si la A es menos 5, entonces todo esto se va a volver un número positivo. ¿Listo? Bien. Bueno, y la condición es que A debe ser real. ¿Listo? A debe ser real, estos son los opuestos. Y la diagonal principal deben ser ceros. ¿Listo? Entonces, como podrán ver, este es un subconjunto, este está incluido en el espacio vectorial de matrices 2 por 2, o sea, no abarca todos matrices 2 por 2, porque, pues, entre comillas, se supone que es más pequeño, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, verdaderamente no es así. Bien, entonces vamos a verificar paso a paso si H es un subespacio vectorial de V, listo. Como ustedes habrán visto en su curso, hay unas condiciones que nos dan en los textos y en las clases donde debemos verificar esas tres condiciones. Pero antes, como siempre hemos visto en este curso de álgebra lineal, vamos a analizar la definición y un teorema que nos ayuda con este tipo de ejercicios. Entonces aquí tenemos la definición de subespacio vectorial. Esta la puedes encontrar en cualquier libro de álgebra lineal, de pronto cambia un poco las letras, pero en esencia siempre es lo mismo. El concepto, la médula del concepto es el mismo, ¿listo? Entonces, bueno, nos dice aquí, se dice que H es un subespacio vectorial de V. ¿Listo? Si H es un subconjunto, debemos garantizar que sea subconjunto y además que sea no vacío, dice, debe ser no vacío, de V. Y H es un espacio vectorial. ¿Sí? Ojo aquí con esta partecita. H es un espacio vectorial. ¿Se acuerdan que para hacer espacio vectorial debían cumplir las 10 axiomas? Pues H debe cumplir con esos 10 axiomas, listo. Pero aquí no vamos a verificar los 10 axiomas ya. Eso era el tema anterior a este. Junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por escalar definidas en V. Ojo aquí. Las operaciones que vamos a utilizar en H van a ser heredadas o tomadas de V, o sea, del espacio vectorial. En H no hay operaciones nuevas, no nos vamos a inventar ahí unas operaciones de H, no. Ellas vienen heredadas de V. ¿Listo? Bueno, esta definición se soporta con este teorema. Vamos a dejarla aquí. Aquí alcanza a verse las dos. Bueno, ahí más o menos se alcanza a ver las dos. Y el teorema es el que nos va a marcar el camino para hacer la demostración. Teorema de subespacio vectorial, nuevamente lo encuentran en cualquier libro o en cualquier página web. Cambiará un poco las letras, la redacción, pero es lo mismo, ¿listo? Entonces ahí lo vas acomodando a las letras que te he dado en la clase, en las clases que estás recibiendo desde álgebra lineal. Entonces este teorema nos dice, un subconjunto no vacío, nuevamente reafirmamos, debe ser subconjunto, debe ser no vacío H, de un espacio vectorial V, es un subespacio de V si cumple las dos reglas de cerradura. Entonces ya no necesitamos probar todos esos 10 axiomas, sino que esto se nos va a reducir a lo siguiente. Debe cumplirse la primera, que es la cerradura. Tomamos dos elementos de H,
genéricos, no, aquí no valen ejemplos. Podemos hacer ejemplos como para guiarnos, pero la demostración en sí es con vectores genéricos. Esos dos elementos de h debemos sumarlos y el resultado de esta suma debe resultarnos un elemento de h. ¿Listo? Eso es la cerradura bajo la suma. La cerradura bajo el producto por un escalar es, tomamos un genérico de h y un alfa escalar. El alfa lo multiplicamos por ese vector genérico y ese resultado debe pertenecer a h para que de esa forma sea cerrado bajo el producto por un escalar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a explicar esto un poco más detalle porque esto aquí con mucha letra pues casi no se entiende. Ya vamos con nuestro ejemplo concreto, vamos a materializar esta definición, este teorema, y vamos a ir traduciendo lo que nos dicen aquí. ¿Listo? Entonces iniciamos acá. Bien, entonces vamos con las condiciones para que H sea un subespacio de M22, matrices de orden 2×2. Lo que nos decía la definición del teorema, eso quiero que lo tengan muy presente ahí, ya sea que lo tengan en sus apuntes o van copiándolo ahí. Es lo primero, H debemos garantizar que H es subconjunto de M22 del espacio vectorial. Eso prácticamente siempre se cumple por la definición de H. ¿Por qué digo por la definición de H? Porque fíjate que ¿cómo son los elementos de H? Son matrices de orden 2×2, dos filas, dos columnas, no importa lo que haya aquí, no importa. Pues igual aquí deben ser números reales, ¿no? Pero no importa la forma que tengan estos números reales, lo importante es que tienen dos filas, dos columnas, así como lo tiene el espacio vectorial V. ¿Listo? Entonces, esto se cumple por definición de H, no hay nada más que hacer ahí. También nos decía, la definición y el teorema nos decía que H debemos garantizar que sea diferente de vacío. Esto también se cumple porque al menos existe un elemento de H. Recordemos, en matemáticas, si tú vas a demostrar que algo es diferente de vacío, debes encontrar un elemento. Con un elemento basta, no necesitas encontrar más. Con uno ya es suficiente. Entonces, bueno, vamos a mirar un elemento, un vector. Vamos a darle a A igual a 2. Pudimos haberle dado cualquier valor real. Reemplazamos aquí y efectivamente esta matriz pertenece a H. ¿Por qué? Porque el 2 es real. Listo, esa es la condición de H. Bien. Bueno, y la tercera condición que está, la verdad, está implícita más que todo en la definición. Está de forma implícita y es que nos dice que H es un espacio vectorial. Entonces H debe cumplir con los 10 axiomas. Y uno de esos axiomas que es muy importante es que H debe tener el vector nulo. ¿Y el vector nulo de quién? Heredado de V, en este caso heredado del espacio vectorial de matrices de orden 2×2. ¿Listo? Ojo con eso. Este pedacito aquí a veces no se cumple, y si no se cumple ya no es un subespacio vectorial. Ahí en el canal hay unos ejemplos donde no se cumple esta parte. Entonces acá arriba te dejo las etiquetas donde le puedes dar clic para encontrar esa lista de reproducción así en orden, y ahí puedes encontrar esos ejemplos. O al final salen unos recuadros, también le puedes dar clic ahí. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este? La matriz nula de M22, que es esta, ¿sí? Pertenece a M2. Esa matriz nula debemos garantizar que también pertenece a H. ¿Listo? Y efectivamente sí, porque, bueno, aquí la diagonal es ceros, y estos de aquí que son las A, las letras A, pues recordemos que A es un número real, o sea que puede ser cualquier número. En particular puede ser 0. ¿Listo? Si aquí es 0, aquí es menos 0, entonces pues es 0. ¿Listo? Entonces la matriz nula pertenece a H. ¿Listo? Entonces ojo con eso. Y subrayo eso ahí. Es la matriz nula del espacio vectorial que se esté trabajando, ¿vale? Como te decía, hay casos donde no se cumple, y entonces ahí ya terminaría la demostración y podríamos afirmar que ya H no es un subespacio vectorial. En la lista de reproducción del canal ahí hay varios ejemplos de eso, pues no muchos, pero hay varios que explican esa parte. ¿Listo? Bueno, ya hemos mirado lo del teorema. Entonces vamos en el enunciado, vamos acá, subconjunto no vacío, lo del vector 0. Vamos con esta, cerradura bajo la suma. ¿Listo? Entonces
Acá la tenemos. Vamos a explicarla paso a paso. Y bueno, recuerda aquí, espero hasta aquí haberme hecho entender. Igual si se van generando algunas dudas, recuerda que puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo está el enlace, es mucho más fácil por ahí. O bueno, también si quieres puedes dejar tu comentario. Por ahí muchos estudiantes utilizan la herramienta y en la medida de lo posible se te va colaborando, ¿vale? Ok. Y bueno, también hemos estado trabajando en algunos talleres del libro Álgebra Lineal de Grossman, así que también puedes hacer el pedido del solucionario de algunos talleres que ya tenemos, ¿listo? Entonces también por medio de las redes sociales nos envías un mensaje y para hacer el pedido. Bueno, muy bien, entonces vamos con la cerradura bajo la suma y el teorema nos dice que debemos tomar un elemento genérico de H y otro de H, dos elementos genéricos de H. Estos vectores, si bien pueden ser iguales, pero pueden ser diferentes, así que por eso los diferenciamos con dos letras diferentes, X, Y. En este caso los vectores son matrices, entonces, y tienen esta forma. Entonces, es de acuerdo al objeto que estemos trabajando, pues los utilizamos. Sea A, entonces lo definimos de esta forma. Entonces, bueno, esta es la característica de los elementos de H. Esta matriz pertenece a H. Entonces, una de las condiciones de H es que este numerito de aquí, A, es un número real. Tomamos otro elemento genérico de H, lo vamos a llamar B. De esta forma, pertenece a H, entonces B pertenece a los reales. ¿Listo? El teorema nos dice que debemos sumar estas dos matrices, ¿sí? A más B en este caso, y el resultado debemos garantizar que pertenece a H. Entonces tomamos A más B, aquí estarían estas dos matrices, simplemente reemplazamos, y esta suma es utilizada del espacio vectorial, suma de matrices, entonces suma de componente a componente, 0 más 0, 0, luego A más B, acá 0 y aquí sería menos B, menos A, perdón, menos B. Listo, esto es tomado suma de matrices en M22. Eso lo tomamos de acá, miran, de la definición nos dice, con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por escalar definidas en V. Bien, bueno. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Aquí lo que hacemos, bueno, este ya queda quieto y acá lo que hacemos es factorizar este menos y nos va a quedar de esta forma. ¿Listo? Entonces ahí factorizamos en R, es una factorización en R porque estos numeritos de aquí, A y B, son números reales. Ya dentro de la matriz son números reales. Bien, entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos, fíjate que A más B es un número real. Si tú sumas un real más otro real, eso nos da otro real. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque acá dice que A es real y que B es un número real. Si sumamos dos números reales, nos da otro número real. ¿Listo? Y A más B, entonces acá hemos obtenido el opuesto de A más B, con el menos aparte. No el negativo, ojo, es el número opuesto, ¿listo? De A más B. Entonces, efectivamente cumple la condición de H. Entonces, este resultado pertenece a H. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque A más B es un número real. Aquí tenemos un número real, tenemos su opuesto, y aquí en la diagonal tenemos ceros. ¿Listo? Que es la condición de H. Recordemos, diagonal principal ceros y aquí el opuesto entre ellos. ¿Listo? Con números reales. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Que cuando sumamos la matriz A con la matriz B, pertenece a H. Entonces, podemos afirmar que H es cerrado bajo la suma. ¿Listo? Bueno, espero haberme hecho entender hasta aquí. Esta partecita me parece que es un poco abstracta, sobre todo esta parte del opuesto. Entonces, cualquier cosita, pues me dices, cualquier duda. Porque si es comprensible, todos estos temas son muy abstractos, muchas letras, casi prácticamente nada de números y casi todo es demostración. Bien, bueno, vamos con la tercera condición que nos dice el teorema, que es el producto por un escalar. Esta tercera condición. Y bueno, veamos.
Muy bien, bueno. Y bueno, si has llegado hasta acá, recuerda el apoyo hacia el canal, dándole clic en la suscripción, interactuando con un me gusta, no me gusta, dejando un comentario, una sugerencia. Pero bueno, te agradezco sobre todo el clic en la suscripción, ¿vale? Entonces ve y le das clic y continuamos con la parte final del ejercicio. Ok, bueno, te agradezco por ese apoyo. Y vamos con la parte final, que es la tercera condición. Vamos a verificar la cerradura bajo el producto por un escalar. El teorema nos dice que debemos tomar un escalar, un alfa escalar o cualquier otra letra que utilices en el curso, una matriz en este caso con estas condiciones que pertenece a H, entonces A pertenece a los reales. Multiplicamos el escalar por la matriz, eso nos dice el teorema, el escalar por el vector, y este resultado es el que debemos garantizar que pertenece a H. Veamos. Entonces, aquí simplemente reemplazamos A y multiplicamos aquí el escalar por cada término, cada componente de la matriz. Entonces, alfa por 0, entonces nos da 0. ¿Listo? Alfa por A, pues nos da A. Aquí queda así y acá 0. ¿Listo? ¿Eso por qué? Porque podemos hacer producto por escalar por matriz en M22. Bien, recuerdan que esa operación es heredada del espacio vectorial. Bien, y bueno, este ya quedó arreglado. La diagonal también ya quedó arreglada porque quedaron ceros. Nos falta arreglar este un poquito. Y aquí lo que hacemos es conmutativa. Conmutamos el alfa con el menos. El menos en este caso, en últimas, podemos traducirlo como un menos 1. Lo podemos extraer y hacemos conmutativa y asociativa, o sea, asociamos alfa y a y el menos lo dejamos acá. Conmutativa y asociativa en los números reales. ¿Listo? ¿Y qué tenemos aquí? Que tenemos que alfa a es un real y acá tenemos el opuesto de este número y en la diagonal principal tenemos ceros, o sea que esta matriz pertenece a H, cumple con las condiciones de H porque alfa es un número real. ¿Listo? Si nosotros multiplicamos alfa, que es un real, que es un escalar, pero bueno, a la larga es un real, un real multiplicado por otro número real, pues nos da otro número real. ¿Listo? Bien, y ya para formalizar la terminación, entonces podemos decir entonces que alfa A pertenece a H, por lo tanto H es cerrado bajo el producto por un escalar. ¿Listo? Muy bien, entonces, bueno, se han cumplido las tres condiciones, por lo tanto, podemos afirmar con seguridad que H es un subespacio del espacio vectorial de matrices de orden 2×2. ¿Listo? Y bueno, ahí ya terminaría el ejercicio. Ejercicio donde nos piden determinar si el subconjunto H, este que está aquí, del subespacio vectorial V, que es este de aquí, es o no subespacio de V. Entonces, miremos a ver, el conjunto H es el conjunto de las matrices. Aquí A pertenece M2×2. Eso significa que es una matriz. La matriz A que pertenece al conjunto de matrices 2×2. Y tiene estas características. La matriz debe ser de esta manera. A, B, C. Y la característica principal es que en esta diagonal aquí B y acá debe ser menos B. Por ejemplo, digamos que sea la matriz 1, 2, aquí 1, 2, 3. Entonces, como aquí es 2, el B es 2, acá debe ser menos 2. Esa es la característica. Todas las matrices de ese estilo. Y el espacio vectorial es V, es todas las matrices 2×2. ¿Listo? Las matrices cuadradas 2×2. Y ahí sí puede ser cualquier condición. Bueno, entonces miremos si este subconjunto es subespacio de V. Veamos entonces cómo hacemos esa prueba. Muy bien, listo. Entonces lo primero que debemos verificar es que ese conjunto H es diferente de vacío. Y en efecto, se cumple que tenemos la matriz nula, ¿sí? Aquí podemos darle estos valores 0, 0 y acá va a ser menos 0, que en última es 0. O sea que en efecto la matriz nula pertenece a H. Eso también es importante. Que en este caso el vector nulo o la matriz nula en este caso pertenezca al conjunto. Y eso nos asegura que el conjunto es diferente de vacío. Listo, esa es la primera condición. Bueno, vamos con la segunda condición. La segunda condición es probar que la suma es cerrada en H. ¿Sí? O sea,
cogemos dos matrices que pertenezcan al conjunto H. Entonces aquí tenemos la primera matriz que cumpla esta característica, B1 y acá menos B1. Y acá tenemos otra matriz, acá va a ser B2 y acá menos B2. ¿Listo? Debemos probar que al sumar esas dos matrices, el resultado también va a pertenecer al conjunto H. O sea que la suma en H es cerrada. Hay una cerradura ahí. Entonces sumamos aquí las dos matrices. Pues como es suma de matrices, se suma componente a componente. Entonces A1 más A2. ¿Listo? B1 más B2. Y acá también en la parte de abajo. Acá pues nos va a quedar menos B1 menos B2. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí este resultado. Y vamos a verificar si este resultado pertenece a H. Muy bien, listo. Entonces aquí tenemos, lo que hacemos es aquí en este término factorizar el signo negativo. Y nos va a quedar de esta manera, menos, y acá nos va a quedar B1 más B2. Esta expresión de aquí es la misma de acá, ¿sí? Fíjense esa parte. Quiere decir que en efecto, esta matriz que resultó aquí, de la suma de las dos tras dos, en efecto pertenece a H, porque cumple esta condición, ¿sí? Cumple la condición de que B y acá menos B. Y estos de acá pues pueden ser cualquier otros números. Veamos, aquí lo cumple, miren. B1 más B2 y acá menos, paréntesis, B1 más B2. Listo. O sea que en H la suma es cerrada. Listo. Veámoslo esta parte con un ejemplo, para explicarlo un poco mejor. Aquí hemos construido este ejemplo. Hemos cogido una matriz que pertenece a H de esta característica. Aquí 2, aquí menos 2. Acá 7, acá menos 7 y acá los números pueden ser cualesquiera. Al sumar estas dos matrices, observen que nos da aquí esta característica, nos da 9 y acá nos da menos 9. Así que realmente sí, con un solo ejemplo vemos que pertenece a H. Obviamente estos ejemplos no van a ir en la demostración, ustedes solamente es como un apoyo para entender todo el problema, porque pues no podríamos coger todos los ejemplos, ¿no? Entonces la demostración quedaría de esta forma. Bueno, ahora vamos con el tercer paso, que es demostrar el producto escalar por un elemento del conjunto. Tiene que pertenecer al conjunto. Veamos entonces. Muy bien, listo. Entonces aquí tenemos la tercera parte. Cogemos una matriz, un término general que pertenece a H con esta característica. Y para todo alfa escalar, puede ser, cuando decimos escalar es cualquier número real. Entonces imaginémonos aquí un número real multiplicando a la matriz, el producto escalar, entra a multiplicar a cada una de las componentes, ¿sí? Entonces nos queda alfa A, alfa B, y acá nos queda menos alfa B y alfa C. Y es lo importante en esta parte que se cumpla la característica del conjunto H, que sea B y menos B. Y en efecto acá se cumple, ¿sí? Alfa B y acá queda menos alfa B. Así que el producto por escalar también pertenece al conjunto H. Veamos eso con un ejemplo como para explicarlo un poco mejor. Digamos que cogemos cualquier matriz, aquí con esta característica, 3 y menos 3, que pertenece a H, y un alfa cualquiera. En este caso he cogido 2, pueden coger un número negativo, un número irracional, bueno, cualquier número real, un número fraccionario. En fin, bueno, entonces el 2 entra a multiplicar a cada una de las componentes. Acá nos queda 10, acá 6, acá menos 6 y 2. Y miren que en efecto se cumple. Acá queda 6 y acá menos 6. Así que la matriz pertenece a H. Obviamente, repito, esto no va en la demostración. Es como para entender el problema, como para ambientarlo y comprender en general el problema. Y la demostración quedaría de esta forma. Muy bien, listo. Entonces, como se ha cumplido las tres condiciones, que en el conjunto H esté la matriz nula, y eso nos asegura que el conjunto H es diferente de vacío. Segundo, que la suma es cerrada en H. Y tercero, que el producto escalar también pertenece a H y se cumple bien. Entonces podemos afirmar que H es su espacio de V. Sí. Nos entregan aquí V, nos dicen que es el espacio vectorial de matrices de orden 2×2. ¿Listo? Son matrices cuadradas que tienen dos filas, dos columnas. Y bueno, aquí entrarían todas las matrices de este orden. ¿Listo?
y nos entregan el conjunto. Hasta aquí H no es un subespacio, simplemente es un conjunto. El conjunto H tal es que tiene elementos de la forma A, los han llamado A, que tienen forma de matriz y efectivamente pues tienen forma de matriz de orden 2×2, dos filas y dos columnas, pero entonces ya no es todo V, ya no es todo el espacio vectorial de acá arriba, sino que estas matrices de H tienen una característica particular. Nos dice que tiene acá, en esta componente de aquí, se da A más 2 y aquí A menos 2, con A, que es un número real, o sea, A va variando, cualquier número real le puedes dar aquí a dar a la letra A. ¿Listo? Bien, entonces vamos a explicar este ejercicio paso a paso. Y bien, para determinar si H es un subespacio vectorial, pues debemos tener en cuenta la definición de subespacio vectorial. Y hay un teorema que nos marca el camino para saber qué es lo que debemos hacer. Pero analicemos primero la definición del concepto que estamos trabajando en matemáticas. Como les he dicho ya en varios videos, las definiciones son supremamente importantes. Bien, entonces, bueno, subespacio vectorial. Se dice que H es un subespacio vectorial de V si H es un subconjunto no vacío de V. ¿Listo? Entonces H debemos garantizar que sea un subconjunto y que además sea no vacío de V, que en este caso sería M2, M22, o sea, matrices de orden 2×2. También nos dice que H es un espacio vectorial. Ojo aquí, subrayo esta parte, o sea que H debe cumplir con los 10 axiomas que se veía en el tema anterior a este. Pero acá ya no vamos a verificar esos 10 axiomas, ¿listo? Ya vamos a hacerlo un poco más corto, todo esto de subespacios. Pero cuando ya hemos verificado que H es un subespacio, H debe ser en sí mismo un espacio vectorial, así que debe cumplir los 10 axiomas. Bien, junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas en V. También subrayo esta parte. Las operaciones de H son heredadas o son tomadas del espacio vectorial que se esté trabajando. O sea que para nuestro ejemplo, en H vamos a sumar matrices y vamos a multiplicar por un escalar las matrices, pero teniendo en cuenta las operaciones de matrices de orden 2×2, que son muy sencillas. Sumar matrices de orden 2×2 es fácil, multiplicarla por el escalar también es sencillo, o sea que ahí no hay nada raro. Esta definición se apoya con este teorema, que es el que nos marca el camino ya como en sí para hacer la prueba. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta la definición ahí y enfoquémonos acá en el teorema. El teorema de subespacio vectorial es el que has trabajado en los libros o el que el profe te dio en la teoría en tus clases, y puede variar de libro o de autor en autor, pero en esencia es lo mismo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Puede cambiar las letras, el orden, pero en esencia es lo mismo, ¿vale? Bien, entonces nos dice, bueno, un subconjunto nuevamente debe ser no vacío H de un espacio vectorial V. ¿Listo? Aquí subconjunto y no vacío. V es un subespacio de V si se cumple las dos reglas de cerradura. Entonces, cerrado, la primera se le llama cerrado bajo la suma. Debemos tomar dos elementos de H. En este caso, pues debemos tomar dos matrices de H, porque esto va cambiando, ¿no? Si estamos hablando de matrices, polinomios o vectores de Rn o R2, R3, bueno. Como en este caso son matrices de orden 2×2, aquí tomamos una matriz de H y otra matriz de H genéricas. Ojo, nada de ejemplos acá. Entonces, esas dos matrices las debemos sumar y el resultado debe darnos nuevamente en H. ¿Listo? Debe tener las características o las condiciones y reglas que da H. La segunda se llama cerradura bajo el producto por un escalar. Tomamos un elemento de H, un alfa escalar, o sea un real, lo multiplicamos por ese elemento y el resultado debe pertenecer a H. ¿Listo?
Bien, entonces ya básicamente con este teorema vamos a iniciar la prueba, entonces veamos cómo quedaría nuestro ejercicio. Bueno, muy bien, entonces veamos acá las condiciones para que H sea un subespacio vectorial de V. Lo primero que nos decía la definición y el teorema es garantizar que H sea un subconjunto del espacio vectorial. ¿Listo? Eso se cumple por definición de H. ¿Listo? ¿Por qué por definición de H? Porque los elementos de H son matrices y vemos que las matrices son de orden 2 por 2, o sea que todo elemento de H también va a estar acá en el espacio vectorial. Entonces, bueno, ahí no hay líos, se cumple a la perfección. Lo segundo que nos decía la definición y el teorema es que H debemos garantizar que sea diferente de vacío. ¿Listo? ¿Por qué se cumple eso? Efectivamente se cumple porque al menos existe un elemento en H. En matemáticas recordemos que para demostrar que algo es diferente de vacío, con que haya un elemento en ese conjunto, ya podemos garantizar que es diferente de vacío. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar un elemento. Entonces tenemos, estas son las matrices de H. Vamos a darle a A, como A puede ser un número real, pues vamos a darle 1. Pero igual le pudiste haber dado el número pi, el número 2, bueno, un fraccionario cualquiera, porque A es un real, o sea que puede ser cualquier número. Reemplazamos acá y nos queda esta matriz. Podemos afirmar que esta matriz pertenece a H. ¿Por qué? Simplemente ¿por qué? Porque A es un número real. ¿Listo? Bien. Entonces hemos encontrado un elemento en H de los infinitos que hay. Si quieres puedes hallar otro. Bueno, ahí no hay lío. Listo, no hay problema. Esa segunda condición ahí se cumple. O segunda subcondición dentro de la primera condición. La tercera está implícita en la definición, o sea, no está explícita en el teorema, pero en la definición sí. Veámosla por qué. Acá nos dice que H es un espacio vectorial. Si H es un espacio vectorial, debe cumplir los 10 axiomas, o sea, que uno de esos axiomas es que debe contener al elemento nulo, ¿sí? Al vector nulo, en este caso a la matriz nula. ¿Cuál matriz nula? La matriz nula del espacio vectorial. Recuerden que las operaciones, y en este caso el vector nulo, son heredados del espacio vectorial V. Bien, entonces miremos aquí que aquí sí va a haber una dificultad que suele pasar. Entonces dice, la matriz nula del espacio vectorial de matrices de orden 2 por 2 es esta matriz. Esta es la matriz nula de este espacio vectorial. Fijémonos que no pertenece a H. Bien, entonces lo ideal es que pertenezca a H para poder seguir con el ejercicio, o sea, la prueba. Pero aquí ya vamos a terminar porque esta matriz nula no es posible porque pertenezca a H y entonces ya H ya no es un subespacio vectorial y pues mucho menos un espacio vectorial en sí mismo. ¿Listo? Entonces miremos por qué. Porque supongamos que sí está en H, esta matriz nula. Supongamos lo que sí está en H. Entonces, si efectivamente está en H, las matrices de H deben ser igual, al menos debe haber una forma de conseguir la matriz nula. ¿Listo? El vector nulo. Entonces, al darse esta igualdad, podemos decir que esta primera componente es igual a 0, que es lo que he sacado acá. A menos 2 igual a 0, 0 igual a 0 y 0 igual a 0. Eso no es necesario colocarlo acá abajo. Nos interesa esta de acá. De acá despejamos A nos da menos 2 y A nos da 2. Pero aquí vemos que hay un problema, hay una contradicción. Hemos encontrado que A es igual a menos 2 y que A es igual a 2. O sea, no puede dar los dos valores diferentes. A debe asumir un solo valor acá para que nos dé la matriz nula. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy que A vale 2, entonces acá nos va a quedar 2 más 2, nos va a quedar 4. Acá sí nos va a quedar 0. Y acá pues 0, 0. O sea que nos queda 4, 0, 0, 0. Pero no nos da la matriz nula. Si yo cambio el valor, digamos que sea menos 2, entonces aquí me va a dar 0, pero acá me va a dar menos 4. O sea que no hay forma, no hay un número en A de tal forma que yo pueda conseguir la matriz nula.
Eso significa que la matriz nula no está en H. ¿Listo? ¿Y la matriz nula de quién? Recuerden, del espacio vectorial no se hereda, no es posible ingresarla en H. Bueno, muy bien, listo. Bueno, espero haberme hecho entender hasta aquí. Ya nos falta un pedacito como de remate para cerrar un poco el ejercicio. Pero bueno, recuerda, si se ha generado alguna duda, puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo está el enlace o dejas tu comentario, aunque es mucho más fácil por la red social. Por ahí muchos estudiantes han solicitado asesoría y en la medida de lo posible pues se les va colaborando. ¿Listo? Bien, entonces ya para finalizar, esta partecita es un poco enredada, pero bueno, ahí vamos mirando. En la lista de reproducción hay otros ejercicios de este tipo. Acá arriba te dejo las etiquetas o al final salen los recuadros donde le puedes dar clic. Y también se verifica cuando el vector nulo no está en H o bueno, como se le esté nombrando. Y también he explicado otra forma de argumentar esta parte. Acá lo hemos argumentado así como obteniendo una contradicción, suponiendo que sí existe y obteniendo una contradicción. Y ahí pues no es la única forma de argumentarlo, ¿ya? ¿Listo? Entonces ahí en la lista de reproducción hay más temas más ejercicios de esa parte. Listo, entonces ya para finalizar el ejercicio podemos decir, así que no existe un valor único de A tal que se cumpla esta igualdad. Listo, ya lo hemos verificado ahí. Significa que la matriz nula heredada de V no pertenece a H. ¿Listo? Por lo tanto, H no es un subespacio vectorial del espacio vectorial de matrices de orden 2×2. Bien, y bueno, ahí ya terminaría el ejercicio. Ojo aquí, no es necesario pasar, colócamelo más acá, no es necesario pasar y tratar de verificar la suma, la cerradura, ni la de acá. Ya no, ya desde acá arriba, desde este enunciado, hemos verificado que no es un subespacio. ¿Listo? Entonces ahí ya terminaría la demostración. Entonces, en conclusión, recuerden, siempre que lo de subespacios vectoriales, tratar de verificar, bueno, a veces no lo de subconjunto, ni lo de no vacío, pero lo de que el elemento nulo del espacio vectorial esté en H, sí es importante que lo verifiquemos de entrada, porque a veces no se cumple, entonces ya la demostración se vuelve más cortica, más fácil. ¿Listo? Entonces ya no es necesario pasar a estas otras dos condiciones. Bien, esa sería como la conclusión. Ok, bueno, entonces ahí ya terminaría el ejercicio. Si este conjunto H es subespacio vectorial del espacio vectorial V. ¿Listo? Entonces nos plantea lo siguiente. Determine si el subconjunto H, o sea este que tiene estas condiciones, del espacio vectorial V es o no un subespacio de V. ¿Listo? Entonces el espacio vectorial V es este de aquí. Son todas las matrices cuadradas 2×2. ¿Listo? Ahí caben todas las que se les ocurra. Pero solamente las que sean de orden 2×2, o sea, 2 filas, 2 columnas. Y el subconjunto H también son A, son que pertenecen a las matrices 2×2, tales que, estos dos punticos se lee tales que esas matrices cumplen con esta condición. Tienen esta forma, mejor dicho. Acá abajo en esta fila 2 siempre van a ser ceros. Y en la fila 1 tiene esta forma A. Y acá A-1. A puede ser cualquier número, ¿listo? Bien, entonces miremos cómo se haría este tipo de ejercicios. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es pues, la definición en matemáticas. Como siempre, es muy importante las definiciones. La definición de subespacios vectoriales. Entonces aquí nos plantea, dice que H es un subespacio vectorial de V si H es un subconjunto no vacío. ¿Listo? Tiene que tener algún elemento, pues. Y además que H debe ser un subconjunto de V. O sea, H debe estar contenido en V. Y H es un espacio vectorial. Junto con las operaciones de suma entre vectores y multiplicación por un escalar definidas para V. Entonces en H
debe cumplirse la suma, debe ser cerrada, y el producto por un escalar también debe ser cerrado, y se utilizan las operaciones no de H sino de V. ¿Listo? Se tienen en cuenta esas, bueno, es que a la larga pues son las mismas. Bien, pero bueno, esa es la definición. Pero se tiene más que todo en cuenta es el teorema. Su profesor del área pues les habrá comentado este teorema, donde nos resume cómo debemos hacer la prueba para ver si un subconjunto H, en este caso, es un subespacio vectorial de V. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial V es un subespacio de V si se cumple las dos reglas de cerradura. Bien, que sea cerrado bajo la suma es lo que nos dice la primera. Tomo un elemento de H, otro elemento de H, puede ser igual o diferente, y al sumarlos debe la suma arrojarnos un elemento que pertenece a H. ¿Listo? Y la segunda es si tomo un elemento en H y un alfa escalar cualquiera y los multiplico, el producto, el resultado debe pertenecer a H. ¿Listo? Entonces veamos cómo materializamos este teorema para probar en nuestro ejercicio si H es un subespacio vectorial de V. Bien. Ok, listo. Entonces lo primero que vamos a verificar es ver si H es un subconjunto no vacío de V. Es decir, debemos probar que H, este símbolo se lee, recuerden, subconjunto de V, y que H es diferente de vacío. Bien, lo primero se cumple por la definición de H. Se cumple que H es subconjunto de V. Veamos. La definición de H aquí lo están definiendo. H son matrices A que pertenecen a las matrices 2×2. Entonces, todas estas matrices a su vez van a estar en V. Listo, entonces H es un subconjunto de V. Bien, ahora veamos si H es diferente de vacío. Bueno, listo. Veamos, para probar que un conjunto es diferente de vacío, simplemente hallando un elemento, ya con eso verificamos que es diferente de vacío. Y aquí pues es súper sencillo. Simplemente le das valores a A, de acuerdo a las condiciones que estaban en H. Y pues aquí cogí 3, pero pudiste haber cogido cualquier valor. ¿Listo? 3, acá 3 menos 1 y nos da 2. Entonces esta matriz pertenece a H. Miren, abajo ceros y arriba pues cumple la condición que está acá. Solo reemplazar la A. Pero aquí hay una cuestión. También es importante que en H esté el elemento neutro, el elemento nulo. En este caso la matriz nula 2×2, ¿sí? Porque estamos en este ejercicio nos plantea matrices 2×2. Pero veamos a ver que H no tiene esa matriz, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a explicar. Dice aquí, pero la matriz nula de orden 2×2 no está en H. Veamos. La matriz nula, las 4 componentes deben ser ceros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo aquí le doy a 0, entonces sería 0 aquí y 0 acá. Pero aquí sería 0 menos 1, entonces nos da menos 1. Entonces, esta matriz sí pertenece a H, ojo. Pero no, o sea, la que necesito es que pertenezca a H es la matriz nula, entonces no lo consigo aquí. Ahora, démosle que esta sea 0 y verán que la otra tampoco va a dar 0. Veamos. Bueno, listo. Entonces aquí, por ejemplo, para que esta sea 0, entonces le damos a 1. Entonces 1 menos 1 nos da 0. Pero como A vale 1, acá va a ser 1. Entonces listo, nos da esta matriz. Esta matriz obviamente pertenece a H. Pero pues no es la matriz nula, que es la que deseamos que se obtenga. ¿Listo? Entonces allá hay un problema. Entonces vemos que, o sea, la idea es que las dos componentes de arriba sean ceros. Entonces yo digo, bueno, A0, listo, aquí A0. Y acá A-1, 0. ¿Sí? Entonces, pero al despejar la A me da 1. Entonces A va a tener dos valores. A va a valer 0 y A va a valer 1. Y eso no es posible, ¿vale? Porque pues aquí es la misma variable, es la misma letra. Entonces llevamos una contradicción y pues no es posible que esa matriz nula se encuentre en H. ¿Listo? Y es importante que en cada subespacio vectorial esté el elemento nulo, el elemento neutro. Entonces, por lo tanto, vamos a afirmar que este subconjunto es no vacío, se cumple las primeras condiciones, pero pues no es un subespacio vectorial de V. Ya, listo, ahí terminaría.
No es necesario hacer lo de la suma, cerrado bajo la suma, ni lo del producto. A manera de ejercicio te invito a que hagas lo de la suma y vas a encontrar que tampoco va a ser cerrado bajo la suma. ¿Listo? Y vamos a determinar si el subconjunto H es o no subespacio de V. Bueno, pero analicemos entonces primero cómo está compuesto este conjunto H. El conjunto H es el conjunto de matrices A, que pertenece al conjunto de matrices 2 por 2, o sea, una matriz cuadrada, dos filas, dos columnas, y esas matrices deben tener estas características. Aquí en la diagonal principal deben ir siempre ceros, y acá, bueno, acá pueden ir cualquier número. Bien. Y el espacio vectorial es el V, que es igual al conjunto de matrices, todas las matrices 2 por 2, matriz cuadrada, dos filas, dos columnas, listo, con cualquier condición. Y acá las condiciones sí se restringen a esta de acá. Muy bien, listo, entonces veamos si este conjunto H es subespacio vectorial de V. Veamos entonces cómo quedaría. Muy bien, entonces la primera condición que debemos garantizar es que H es diferente de vacío, y en efecto se cumple eso porque la matriz nula pertenece al conjunto H. Esto es importante verificarlo, que la matriz nula esté en el conjunto. Esta sería la matriz nula donde todas las componentes son 0, y en efecto esto se cumple aquí en el conjunto H, porque lo importante es que aquí en esta diagonal sea 0 y los otros dos A y B, los otros dos números pueden ser cualquier número, y asumimos que sean 0 para convertir la matriz nula. Bueno, entonces hemos verificado que la matriz nula pertenece a H, y eso nos asegura que H es diferente de vacío. Eso es muy importante. Muy bien, lo segundo es verificar que la suma es cerrada en H, la suma de matrices de estas características. Entonces lo verificamos así. Ustedes cogen una matriz cualquiera en H con esta característica que cumpla las características de H. Aquí cogemos otra matriz, aquí lo marcamos A sub 2 y B sub 2, pues para no confundir con esta de acá. Sumamos las dos matrices, recordemos la suma de matrices es componente a componente. Aquí sería 0 más 0, aquí sería A1 más A2, aquí B1 más B2 y acá 0 más 0. Y en efecto, esta nueva matriz pertenece a H porque lo importante es que en esta diagonal de 0 y acá puede dar cualquier otro número. Recordemos cómo está definido H. Lo importante es que en esta diagonal 0, y eso es lo que se ha dado acá. Muy bien, o sea que la suma de matrices, la suma en H es cerrada, se cumple la condición 2. Ahora vamos con la condición 3. Pero entonces, antes de ver la condición 3, verifiquémoslo con un ejemplo. Recuerden, el ejemplo no va a ir en la demostración, simplemente es como para ambientar un poco la situación, entender un poco más el problema. Entonces aquí tenemos una matriz cualquiera que pertenece a H, aquí 0 y aquí cualquier otro números, incluso pueden ser negativos, fraccionarios, bueno. Aquí 0, aquí otros números, pertenece a H, sumamos estas dos matrices y nos resulta esto, miren, aquí sería 7 y aquí 5. Lo importante es que en la diagonal de ceros, así que va a pertenecer a H. Recuerden, esto no va en la demostración, simplemente ustedes recrean un poco y para entender un poco más el problema. Entonces ahora sí vamos con la condición 3. Muy bien, listo. En la condición 3, entonces es el producto por escalar, debe pertenecer al conjunto H. Entonces cogemos una matriz cualquiera, una matriz general del conjunto H. Aquí ceros, aquí A y B pueden ser cualquier número. Y que para todo escalar alfa, entonces eso al multiplicar el escalar por la matriz debe pertenecer a H. Veamos, aquí multiplicamos el escalar por la matriz, eso entra a multiplicar a cada una de las componentes. Entonces, sí, por propiedades de matrices se puede hacer eso. Entonces queda alfa por 0, alfa por A, alfa por B y alfa por 0. Aquí como son números reales, entonces 0 por alfa pues va a dar 0. Y acá también va a dar 0 y acá nos va a quedar expresado. Y en efecto, esta nueva matriz cumple con las condiciones de H. Que aquí sea 0 y acá pueden ser cualquier otro número, incluso ceros pueden ser estos de aquí, ¿sí? No necesariamente tienen que ser diferentes de ceros. Pueden ser fraccionarios, números irracionales, pero la idea es que sean pues aquí diferentes o pueden ser iguales también. Muy bien, listo. Así que
ese producto por un escalar pertenece al conjunto H. Se han cumplido las tres condiciones. Esto veámoslo con un ejemplo, cómo queda la situación ahí. Entonces, aquí hemos construido un ejemplo. He cogido una matriz. Aquí pueden coger números negativos, números fraccionarios. Lo importante es que aquí quede 0. El alfa lo he cogido positivo, un número pequeño, sencillo, 5. El 5 multiplica la matriz a cada una de sus componentes. Entonces 5 por 0, aquí nos da 0, aquí nos da 20, aquí nos da 5 y aquí nuevamente 0. Y miren que esta matriz cumple con las condiciones de H, así que esta matriz pertenece al conjunto H. Listo. Entonces así queda solucionado este ejercicio. Se han cumplido las tres condiciones. Uno, que el H sea diferente vacío, asegurarnos que la matriz nula pertenece a H. 2, que la suma es cerrada en H. Y 3, que el producto escalar también pertenece a H. Por lo tanto, el conjunto H es un subespacio de V. Así queda solucionado entonces este ejercicio.